Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero compartir contigo una palabra que el Señor me dio y el tema que quiero compartir en este día es enfrentando los falsos profetas. Enfrentando los falsos profetas. Y vamos a estar leyendo en Judas 3 y 4. Bendito es el Señor. Y dice así, en el nombre de Jesús, amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tema que quiero desglosar es enfrentando los falsos profetas. ¿Y qué significa la palabra enfrentar? Bueno, la palabra enfrentar quiere decir combatir, luchar, contender, pelear o hacerle frente a algo. La palabra falso significa algo que no es auténtico, algo que no es original, que no es genuino, que es fingido o no es real. Es como esas copias baratas que ven de China. Nosotros sabemos que China es un país que está caracterizado por hacer réplica y hacer copias de copias. Y son tan expertos que hacen copias que parecen hasta originales. Y las personas que no conocen mucho de marca son fácilmente engañados. Pero cuando usted está acostumbrado a comprar cosas de marca, usted sabe dónde está la numeración de las cosas, usted sabe dónde se encuentran las etiquetas y todo, usted hasta conoce el tipo de material que se usa, pero hay personas que son confundidas, que se dejan confundir fácilmente y lo falso puede hacerse pasar por algo original, por algo bueno y por algo de marca. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es un mensajero de Dios. Es un hombre que habla por inspiración divina, un hombre que no está hablando por su cuenta. Hoy en día pensamos que los profetas son personas inalcanzables o que son querubines y que andan en las alturas y son personas intocables, pero no. Un profeta no es algo extravagante o alguien súper mega santo, no. Un profeta simplemente es un mensajero de Dios. Es una persona que lleva la palabra de Dios, que es inspirado por Dios y no está hablando por su cuenta. Y en los tiempos antiguos, los profetas servían como intermediario entre Dios y los hombres. Sabemos que en el tiempo del Antiguo Testamento el canon estaba abierto y lo que los profetas decían era ley. Lo que los profetas decían se hacía y se establecía como una ley porque eran profetas que hablaban de parte de Dios. Bendito es el Señor, pero hoy en día ya el canon se cerró. Después que Cristo vino a la tierra y dejó a sus apóstoles y todo, se cerró el canon y ya todos los profetas de este tiempo tienen que hablar conforme a la palabra, conforme a las escrituras. El que esté hablando cosas que están fuera de la palabra no está hablando direccionado por Dios, sino que está hablando por su propia cuenta. Dice las escrituras que en los postreros días se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Eso se encuentra en Joel 2:28. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo de Dios se derramaría sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos y sobre los siervos. O sea que cualquier persona, sea simple o no simple, sea sencilla o no sencilla, cualquier persona puede ser usada como instrumento de Dios para dar una profecía, para dar una palabra. Bendito es el Señor. Ahora, mis hermanos, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y después que Jesús ascendió al cielo, dice las Escrituras que el Espíritu de Dios
se derramó sobre la iglesia. Entonces ya no necesitamos intermediario, ya no necesitamos de ir detrás de un profeta para que no hable, ya no necesitamos consultar a profetas para que nos diga algo de parte de Dios, porque hoy en día la gente está detrás de los profetas diciendo que el Señor le habla a los profetas, pero el Señor no le habla a ellos. Entonces eso es mentira. Dios le habla al ser humano. Usted lo que tiene es que buscar a Dios. Usted lo que tiene es que meterse con el Señor y abrir la Biblia. Porque cuando tus rodillas tocan el suelo, tú estás hablando con Dios. Pero cuando tú abres la palabra de Dios y escudriña, Dios habla contigo. Y cuando tú tienes fe, tú lo escuchas. Porque para tú escuchar a Dios, tú tienes que tener fe. Entonces ya no necesitamos intermediario porque ya ese velo se rompió, se rasgó el velo y nosotros tenemos acceso al Padre para poder hablar con Él directamente. Ya nosotros tenemos acceso al trono de la gracia y le damos gracias a Dios por esa bendición. Porque imagínese una persona que tenga tantas ocupaciones y tenga tantas personas que le estén diciendo consulta a Dios por mí, consulta a Dios por mí. Entonces ese ser humano tiene que atender a uno y después a otro y después a otro. Y si usted tiene una emergencia y por ejemplo se le está muriendo su hijo, hasta que ese profeta no termine de atender a los que están delante de usted, a usted no lo van a atender. Pero ya no estamos en ese tiempo. Tenemos acceso libre hacia nuestro Padre Celestial, bendito es el Señor. Entonces, conocer todo esto es necesario porque hay tantos falsos profetas en el mundo, hay tantos falsos profetas que se han colado, que se han inmiscuido en la iglesia. Y nosotros, si no conocemos estas cosas, vamos a ser confundidos. A los falsos profetas lo vamos a sentar al lado de nosotros, lo vamos a poner en lugares altos, lo vamos a honrar, le vamos a dar like en las redes sociales, le vamos a dar a seguir en las redes sociales sin saber que son falsos profetas. Y entonces a los verdaderos profetas lo vamos a perseguir, lo vamos a menospreciar y le vamos a decir falso cuando son verdaderos. Entonces necesitamos conocer la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Bendito es el Señor. Ahora bien, yo quiero hablar de 5 funciones principales que tienen los profetas verdaderos. Los profetas de Dios tienen varias funciones, pero yo solamente quiero hablar de 5. Y la primera función que tiene un profeta de Dios es que el profeta da el mensaje de Dios. El profeta trae el mensaje de Dios al pueblo, lo que Dios quiere que se hable. El profeta habla por inspiración divina, no por lo que el pueblo quiere escuchar, no por lo que la gente quiere que el profeta hable. Bendito es el Señor. Número 2, el profeta denuncia el pecado y denuncia las injusticias. Y nosotros vemos en las escrituras que los profetas de Dios siempre denunciaron el pecado del pueblo y también denunciaron las injusticias que estaban haciendo los líderes, porque el profeta no simplemente se dirige al pueblo, sino que también se dirige a los líderes. En aquellos tiempos había muchos falsos profetas, había muchos falsos y habían impostores, pero los profetas no le importaba quién fuera, si fuera el líder, si fuera el rey, si fuera el sacerdote. Los profetas se dirigían a ellos con poder, con unción, con celo de Dios. Nunca se le falta el respeto a nadie, pero el pecado hay que corregirlo. La injusticia hay que denunciarla. Entonces los profetas siempre fueron directos contra el pecado y contra la maldad y contra las injusticias que se estaban haciendo. No importaba si era un rey o si era un sacerdote, le decían la verdad de parte del Señor. Entonces el profeta no juega con estas cosas. El profeta denuncia el pecado y las injusticias. Y si usted escucha que alguien se autoproclamó profeta y dice que es profeta de Dios y no denuncia el pecado y no denuncia las injusticias, entonces el tal profeta es un impostor, no es un profeta real, no es un profeta de Dios. Porque eso es una de las características que tienen los profetas verdaderos, que denuncian las cosas que se están haciendo mal. La tercera función de un profeta es que el profeta anima al pueblo. El profeta consuela al pueblo. El profeta de Dios nunca te va a llevar a descarriarte.
El profeta de Dios nunca te va a llevar a alejarte del propósito de Dios, a alejarte del Señor, sino que te motiva, te ayuda, te anima, te insta a seguir hacia adelante, te exhorta a seguir hacia adelante, a marchar firme en los caminos del Señor. La cuarta función que tiene un profeta es que el profeta hace que el pueblo entre en un arrepentimiento. El profeta hace que el pueblo se vuelva al propósito de Dios. Pero hoy en día vemos que estos pseudo profetas, estos autoproclamados profetas, nunca hablan de arrepentimiento, nunca hacen que el pueblo se arrepienta y vuelva al propósito de Dios, sino que hacen que el pueblo continúe en su pecado, que el pueblo siga caminando como va, que siga torcido y no se enderece. Los profetas de hoy en día lo que están es haciendo que la iglesia y que el pueblo se vuelva a sus propios caprichos, a sus propios propósitos y no hacia el propósito de Dios. Porque la gente hoy en día lo que quiere es buscar su propio deseo, su propio anhelo, lo que está en su corazón, a alcanzar sus propias metas, pero no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a buscar cuál es el propósito de Dios para su vida. Entonces los profetas lo que están es ayudando a que el pueblo siga persiguiendo su sueño y no el sueño de Dios, no el deseo de Dios. Dice las escrituras que si nosotros ponemos la mirada en el cielo y buscamos las cosas del cielo, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuando usted está persiguiendo su sueño, cuando usted está persiguiendo su propósito y sus deseos, queriendo alcanzar lo que usted quiere, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y los profetas de hoy en día lo que están haciendo es eso, encaminando a la gente a sus deseos y empujando al pueblo a hacer lo que el pueblo quiere. Sí, sigue así, que Dios te va a ayudar, que tú estás en victoria, que Dios te entrega espada, que Dios te entrega llave, que Dios esto, que Dios lo otro. O sea, provocando que el pueblo entienda de que Dios tiene que trabajar para ellos, de que Dios tiene que hacer para ellos, pero ellos no están haciendo nada para Dios. Otra de las características que tiene un profeta es que el profeta anuncia el retorno del Mesías. El profeta anuncia la venida de Cristo. Pero ¿cuáles son esos pseudo profetas de hoy en día que están anunciando la venida de Cristo? ¿Cuáles son esos autoproclamados profetas que están hablando del retorno de Cristo? A ellos no les conviene hablar de eso. A ellos no les conviene hablar de que Cristo viene porque su propósito está en la tierra. Su deseo es estar en la tierra, disfrutar de los bienes materiales de este siglo, disfrutar de todas las cosas de este mundo, pero no tienen en su corazón ni en su boca la palabra de que Cristo viene. Y cuando un profeta te habla del retorno del Mesías, te está hablando de la santidad, de la pureza espiritual que tú tienes que tener. El profeta verdadero te guía a la santidad, te guía a la pureza espiritual, porque tú sabes que si tú no estás en santidad, si Cristo viene no te vas a ir, o si tú partes de esta tierra no te vas a ir con el Señor. Entonces el profeta te insta a buscar la santidad, a buscar de Dios, pero estos profetas no están haciendo esto. Estos profetas no están para nada hablando del retorno de Cristo. Cuando un profeta habla, cuando un hombre de Dios habla o predica la palabra, te motiva a leer las escrituras, te motiva a escudriñar, te motiva a ayunar, te motiva a buscar de Dios. Los mensajes de un hombre de Dios te ponen a pensar, te ponen a reflexionar, te ponen a decirte a ti mismo, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que hacer esto, tengo que cambiar esto y hacer lo otro. Bendito es el Señor, porque que cuando un hombre de Dios habla, lo que provoca en tu vida es un cambio. El Espíritu de Dios a través del hombre o a través de la mujer de Dios provoca en ti un cambio y un deseo de buscar más de Dios. Pero lamentablemente estamos viendo todo lo contrario. Los profetas de este tiempo, en vez de acercarte a Dios, te alejan de Dios, te alejan del propósito divino. Bendito es el Señor. Entonces un profeta, mis amados, no es una persona inalcanzable, no es una persona del otro mundo, un querubín, como lo vio Isaías. Isaías vio querubines que tenían 6 alas, con 2 se tapaban el rostro, con 2
se tapaban los pies y con 2 volaban. Los profetas de hoy en día no son querubines, bendito es el Señor, son seres humanos igual que usted y que yo. Los profetas de hoy en día no son súper, hiper, mega santos, que solamente Dios le habla a ellos y que ellos están en la cima de la santidad, en una santidad sumamente inalcanzable. No, Dios le puede hablar al que Él quiere hablarle. Y como leímos en Joel, la Biblia dice que hasta sus siervos iban a hablar la palabra de Dios, hasta los niños, hasta los jóvenes, los ancianos. No existe edad, no existe estatus social. Dios le habla a quien Él quiere hablarle. Así que muchos profetas hoy en día, en vez de estar hablando palabra de Dios, lo que están es adivinando. Lo que están es pronosticando cosas que nunca van a pasar, porque son unos falsantes, porque son unos mentirosos. Así como el Departamento de Meteorología dice que, por ejemplo, mañana va a llover o a tal hora va a salir el sol fuertemente y, por ejemplo, llega el día y no pasa nada de eso, sino que pasa lo contrario. Así mismo están los falsos profetas. Están como el Departamento de Meteorología, están pronosticando cosas que nunca pasan, porque el que tiene el dominio y el control de la naturaleza y el que tiene el dominio y el control de todo en este mundo es Dios. Entonces, como los falsos profetas no están conectados con Dios directamente, están pronosticando y adivinando. Y muchas veces se le da y muchas veces se le pega la falsa profecía. Bendito es el Señor. Pero el que está conectado con Dios está escuchando lo que se habla en el cielo para hablarlo aquí en la tierra. Y cuando habla, sus palabras son firmes y sus palabras tienen poder y tienen fuerza en el mundo espiritual y también en el mundo terrenal. Pero estos profetas lo que están es pronosticando cosas y adivinando, porque son unos falsantes, son unos falsos profetas. Ahora bien, mis hermanos, la palabra que leí en la carta de Judas, vemos que este apóstol, el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, este apóstol le dice a la iglesia que contiendan ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. ¿Quiénes eran esos santos? Eran los hombres de Dios, eran los profetas del Señor, eran los apóstoles y los discípulos de aquel entonces. Pero hoy en día usted y yo somos esos santos. Usted y yo tenemos esa misma fe que tenían esos hombres de Dios. Y como ellos se enfrentaron a esos falsos profetas de aquel entonces, también nosotros nos tenemos que enfrentar a los falsos profetas de este tiempo. También nosotros tenemos que luchar ardientemente por la fe. ¿Cómo así ardientemente? Ardientemente es con firmeza, es con fuerza, es sin detenernos, es constantemente que tenemos que estar luchando, porque los falsos profetas están en toda la tierra, están en todos los países y ellos no se meten en las iglesias católicas, ellos no se meten en otro tipo de congregaciones, ellos se meten en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera donde se predica la palabra de Dios, donde se adora a Jesús de Nazaret. Entonces ahí es que ellos se meten para tratar de jalar las personas hacia ellos y no llevarlas hacia Dios, para arrastrar con ellos a muchas personas en el error y en el engaño. Entonces nosotros tenemos que pararnos firmes. Nosotros tenemos que pararnos a luchar y a contender por la fe contra esos falsos profetas. No le estoy diciendo a usted que usted tiene que coger una espada y comenzar a pelear, que usted tiene que agarrar el celular y comenzar a denunciar personas y a decir que fulano es del diablo y que fulano es un hereje. No le estoy mandando a eso. Nosotros, aleluya, vamos a ver cómo es que tenemos que enfrentarnos contra esos espíritus a través de las escrituras. Es mediante las escrituras que vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar, porque estas personas están influenciadas por espíritus inmundos, están llenos de espíritus engañadores, espíritus de error. Bendito es el Señor. Y esto no se pelea con armas seculares, esto se pelea en el espíritu. Bendito es el Señor. Y en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, nosotros vamos a ver como un hombre llamado Elías, un hombre de Dios, un profeta verdadero, se enfrentó
con 450 profetas de Baal y con 400 profetas de Acera. Y lo hizo con una valentía y con un coraje y un celo de Dios impresionante. Bendito es el Señor. Y Dios, aleluya, le dio la victoria. Bendito es el Señor. Y mire lo que dice el verso 16 al 19 del mismo capítulo 18. Dice así: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Santo es el Señor. Aquí vemos que este personaje, este hombre llamado Abdías, era un hombre temeroso de Dios en gran manera, dice las Escrituras. Este hombre era el mayordomo de Acab, pero sabemos que Acab era el rey de Israel y era un hombre perverso, un hombre corrupto, el rey más malo que tuvo Israel. Era un hombre extremadamente malo. Él era el esposo de Jezabel, bendito es el Señor. Y estos dos eran dos personajes terribles en la historia de Israel, los más malos del reinado de Israel. Y dice las Escrituras que este hombre llamado Abdías era un hombre temeroso de Dios, a pesar de que él estaba sirviéndole a un rey malvado, a un rey perverso. Este hombre era temeroso de Dios. Este hombre era un hombre que amaba a Dios, que tenía temor y respeto del Señor. Bendito es el Señor. Pero dice las Escrituras que ellos dos salieron a recorrer la tierra de Israel porque no había hierba para los animales. Entonces Acab se fue por un lado y Abdías se fue por otro, y estaban recorriendo toda la tierra para ver si encontraban alimento para los animales. Y el hambre que había, la desgracia y la maldad que había en ese pueblo de Israel era tan grande y tan fuerte que Dios decidió cerrar los cielos por 3 años y medio, porque el pueblo se había corrompido no solamente moralmente, sino espiritualmente también, porque Acab y Jezabel habían sacado a Jehová de los altares y habían metido a Baal, habían metido a Acera y a todo tipo de ídolos. Estaban haciendo templos a sus ídolos, y el pueblo de Israel se corrompió moralmente y espiritualmente. Y a través del profeta Elías, el Señor le dio una palabra al pueblo de Israel y le dijo que solo por la palabra de Elías era que iba a llover en esa tierra, y se cerraron los cielos por 3 años y medio. Mire qué autoridad y mire qué poder tiene la palabra de un hombre de Dios. Mire qué gran autoridad tiene la palabra de un hombre de Dios que pudo cerrar los cielos, bendito es el Señor, por 3 años y medio. Pero hoy en día estos profetas no tienen peso, no tienen valor en su palabra, bendito es el Señor. Hablan y nada de lo que dicen se cumple. Pero cuando el hombre de Dios habla, la palabra de Dios tiene peso. Y esto me da a entender que si usted y yo vivimos en santidad, que si usted y yo vivimos en obediencia y vivimos una vida íntegra, la palabra de nosotros va a tener poder, no solo en el mundo espiritual, sino también en el mundo físico. Cuando usted es un hombre íntegro, Dios respalda su palabra. Dios respalda a los que viven en obediencia, a los que viven en integridad, bendito es el Señor. Entonces dice las Escrituras que Abdías, mientras iba en el camino, se encontró con Elías. Y cuando Elías lo ve, le dice: llama a tu Señor, busca a tu Señor y dile que aquí está Elías. Pero cuando este hombre escucha esta palabra, él se mete en pánico, se mete en miedo y en terror, porque lo que Elías le está diciendo lo puede a él meter en un problema. Lo que Elías le está diciendo que haga lo puede a él meter en una encrucijada entre la vida y la muerte. Elías le está diciendo: ve, preséntate ante tu Señor y dile que aquí está Elías. Pero este hombre sabía que el rey estaba buscando a Elías por cielo, mar y tierra y no lo encontraba. Bendito es el Señor. Y si él se presentaba delante del rey y le decía que Elías estaba aquí, pero cuando el rey viniera no lo encontraba, a él lo iban a matar.
A este hombre lo iban a decapitar. Bendito es el Señor. Entonces él se mete en miedo y le dice a Elías: Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Yo soy un hombre que le tiene temor al Señor y a su palabra. Tú sabes que el rey Acab te ha buscado por todos los lugares. El rey te ha buscado en todas las naciones y ha hecho jurar a todos los reyes de que no te han visto. ¿Cómo es que tú quieres que yo me presente delante del rey y le diga que tú estás aquí? Si yo voy y le digo al rey que tú estás aquí, el Espíritu de Jehová te va a arrebatar como las otras veces. Tú te vas a desaparecer y cuando el rey venga y no te vea, me van a matar. Yo seré un hombre muerto. Y yo tengo temor de Dios. Ten misericordia de mí. Bendito es el Señor. Y es, mis hermanos, que Acab era un hombre que no le temblaba el pulso para matar a cualquiera. Él y Jezabel eran dos personas malvadas que no le importaba nada, a cualquiera mataban. Este hombre era un asesino en serie. Bendito es el Señor. Habían matado a los profetas de Jehová. ¿Cuánto más a este hombre que era un mayordomo? A Acab no le iba a importar que Abdías fuera su mayordomo y que había vivido su vida entera sirviéndole a él. A él no le iba a importar eso. Él se iba a sentir burlado y lo iba a matar, le iba a quitar la cabeza. Bendito es el Señor. Entonces este hombre temía por su vida y cualquiera se mete en pánico en una situación así. Dice las Escrituras que Satanás en una ocasión le dijo al Señor que todo lo que el hombre tiene lo daría por su vida. Cuando se trataba de Job, bendito es el Señor, y Satanás le dijo a Dios: he aquí que todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y hoy en día el hombre es capaz de dar todo lo que tiene por su vida, por no morir. Bendito es el Señor. Entonces este hombre se metió en un pánico, se metió en un miedo, porque él estaba mirando que si él se presentaba delante del rey y Elías no aparecía, a él lo iban a matar. Y es que cuando Dios te tiene escondido en sus manos, el diablo no puede encontrarte. Cuando tú estás escondido en Dios, nadie, ni los demonios, ni nadie que quiera hacerte daño te puede encontrar. Y Elías estaba escondido en Dios. Elías estaba escondido en el poder de Dios y nadie podía encontrarlo. ¿Cómo es posible que este rey, que tenía dominio y control del pueblo de Israel, lo buscó por todas partes, por cielo, mar y tierra, y no lo encontró? Incluso en otras naciones indagaba y buscaba y no encontraba a Elías. ¿Cómo es posible que un rey que tenga control de un país no encuentre a un hombre? Hoy en día a la gente le encuentran en donde sea. ¿Cómo es posible que él no encontró a este hombre de Dios? Era porque el que lo estaba escondiendo era Dios. Era porque Dios mismo le cegaba los ojos a sus soldados y le cegaba los ojos a Jezabel y a Acab y no podían encontrar a Elías. Bendito es el Señor. Entonces Abdías le dice a Elías: Elías, a ti no te han contado, no te han dicho. Cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová, yo agarré a 100 profetas y lo escondí de 50 en 50 en cuevas, y yo lo mantenía con pan y agua. Yo soy un hombre temeroso de Dios, yo hago buenas obras, ten misericordia de mí. Bendito es el Señor. Pero Elías le dice: ve, preséntate donde el rey y dile que aquí está Elías. Bendito es el Señor. Y esto me da a entender que Elías era un hombre de palabra. Elías era un hombre que su palabra tenían valor, que tenían peso. Bendito es el Señor. Pero hoy en día vemos que los profetas hablan y su palabra es como si nada. No tiene valor, no tiene peso. La palabra de los profetas de este tiempo, bendito es el Señor, son personas que tienen doble cara. Estos profetas hoy en día te dan una cara y se ríen contigo y están bien contigo, pero mañana te dan otra. Y tú dices: pero wow, este no era el profeta que estaba muy sonriente, que estaba muy bien. Y hoy en día mira cómo está, mira cómo se comporta. Son personas que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Son personas que hoy te profetizan algo y mañana te profetizan otra, porque no tienen estabilidad, no tienen identidad en el Señor. Hay personas que hoy tú la conoces como evangelista, pero mañana son pastores.
después son profetas, después son querubines, son arcángeles. Santo es el Señor. Hay personas que hoy son pentecostales, mañana son metodistas, después mormones, después bautistas, después adventistas. Y cuando viene a ver, van a terminar siendo satanistas, siendo hechiceros, siendo brujos. Bendito es el Señor, porque no tienen una identidad espiritual, no tienen una estabilidad. Y así mismo estaba Acab, así mismo estaban los hombres y las mujeres de aquel tiempo de Israel. No sabían si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Bendito es el Señor. Estaban sumamente confundidos. Bendito Dios. Y mire lo que pasa, que cuando Acab se presenta delante de Elías, lo primero que él le dice es: tú eres el que está turbando a Israel. Le está haciendo una pregunta, pero una pregunta acusatoria, una pregunta que lo está acusando a él de todos los males que están pasando en Israel. Acab está acusando a Elías de todo lo malo que estaba pasando en Israel y echándole la culpa de que lo que estaba pasando era por su culpa. Pero Elías había dado una palabra de parte de Dios, no de parte de él. Elías no estaba haciendo las cosas por su cuenta. Entonces este rey lo que le quiere decir a él: tú eres el causante de que aquí no esté lloviendo. Tú eres el causante de la miseria. Tú eres el causante del hambre. Tú eres el causante de todos los males que está pasando en Israel. Bendito es el Señor. Pero Elías era un hombre que no le tenía temor a nada. Bendito es el Señor. Y Elías tenía una respuesta para él. Elías tenía una as bajo la manga, tenía una palabra para devolverle a este rey. Y lo que él le contesta al rey y le dice que la culpa de todo lo que estaba pasando en Israel era de él y de su mujer, era de él y de su familia y de sus padres, porque ellos fueron que sacaron a Jehová de los templos, ellos fueron que sacaron a Jehová de los altares, ellos metieron a Baal, metieron a Cera, metieron los ídolos y hicieron que el pueblo se corrompiera espiritualmente, hicieron que el pueblo se corrompiera moralmente. Entonces toda la culpa de lo que estaba pasando en Israel la tenía Acab, la tenía el rey. Bendito es el Señor. Y Elías se lo dijo en su cara: tú eres el culpable de todo lo que está pasando. ¿Por qué tú tienes que culparme a mí de tu desgracia? ¿Por qué tú tienes que culpar al profeta de lo que está pasando? ¿Por qué tú tienes que culpar al profeta de tus pecados? Y me doy cuenta que muchas personas que están en sus pecados, que están en cosas ocultas, siempre andan buscando a quién culpar, siempre andan buscando a quién echarle la culpa de su desgracia. Y eso lo vemos en el libro de Génesis. Es imposible no hablar del principio, porque el principio lo es todo. Bendito es el Señor. El principio determinó todo lo que está pasando en este momento. Dice las Escrituras que cuando el Señor se presenta delante de Adán y Eva y comienza a preguntarle qué fue lo que pasó, por qué ellos estaban desnudos, qué fue lo que ellos habían hecho, lo primero que Adán hace es culpar a Dios de su desgracia. Lo primero que Adán dice es que por la culpa de la mujer que tú me diste fue que yo desobedecí, fue que yo pequé. Adán le estaba echando la culpa a Dios de su desgracia. Le estaba diciendo que él fue que le dio la mujer y por eso él pecó, por eso él falló. Y no es así. Dios no es culpable de nuestra desgracia. Dios no es culpable de nuestras malas consecuencias. Bendito es el Señor. Entonces cuando el Señor se va y le pregunta a Eva y le dice: ¿por qué han desobedecido? Eva lo primero que hace es decirle que la serpiente le engañó. Y Eva no reconoce que el error lo cometió ella, que la falta la tuvo ella. Bendito es el Señor. Y le echó la culpa a la serpiente. Entonces, como dice las Escrituras que la serpiente era astuta más que todos los animales, la serpiente fue sabia y fue astuta para hablarle a Eva y para hacer que Eva fallara y pecara contra Dios. Pero cuando el Señor se presentó, la serpiente se quedó muda, la serpiente no habló. O sea que la serpiente sí utilizó la voz para hablarle a Eva, pero con Jehová se quedó muda, se quedó callada. Bendito es el Señor. Entonces eso a mí me da a entender algo también, que el enemigo
sabe con quién se mete. El enemigo sabe que a nosotros los seres humanos, él nos puede engañar. Él puede lograr que nosotros caigamos en pecado y que nosotros desobedezcamos a Dios. Pero a Dios él no lo puede engañar. Con Dios él no se puede meter. Porque a Eva le engañó. Usó la voz para hablar con Eva. Pero con Dios no pudo hablar. Bendito es el Señor. Con Dios no pudo, a Dios no le pudo hacer frente. No le pudo decir nada. Bendito es el Señor. Porque Satanás había usado la serpiente para engañar a Eva, pero después que se presentó Jehová, no hizo nada. Bendito es el Señor. El enemigo tiene un límite. El enemigo no puede hacer lo que él quiera. Él solo hace lo que Dios le permita que haga. Santo es el Señor. Entonces tenemos que entender que el poder más grande que existe es Dios. Y nadie, ningún demonio, ni Satanás, ni ningún ángel caído puede contra ese poder. Ningún espíritu de las tinieblas puede hacerle frente a Dios. Santo es el Señor. Entonces, si nosotros estamos con Dios, caminando con el Señor, escondidos en Dios, Satanás no puede destruirnos. El enemigo no puede hacernos daño. Bendito es el Señor. Entonces aquí vemos como Acab le estaba echando la culpa a Elías de todos los problemas. Le estaba echando la culpa a Elías de todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué culpa tiene el hombre de Dios por dar una palabra de parte de Dios? Porque Elías simplemente dio una palabra. Hoy en día vemos como muchas personas se cogen con el hombre de Dios o con la mujer de Dios y dicen, no, eso está pasando en la iglesia porque fulana lo habló, eso está pasando porque fulano lo predicó, y eso no es así. El hombre estaba hablando de parte de Dios, y si algo pasó, no es la culpa del predicador, sino la culpa de la persona que pecó, de la persona que falló. Hay veces que en un mensaje hay personas que se han ido de la iglesia, hay personas que se han descarriado, pero ¿qué culpa tiene el predicador de dar una palabra de Dios? Si fue una palabra de Dios y alguien se descarrió y alguien se fue de la iglesia, es porque esa persona tiene problema con Dios, no con el predicador. Bendito es el Señor. Y lo que el predicador dijo detonó lo que ya estaba en el corazón de las personas, porque las personas no se descargan de la noche a la mañana, las personas no se van de la iglesia de la noche a la mañana. Entonces, si la persona se fue, es porque tiene un problema con Dios, no con el hermano. ¿Qué problema tiene el hermano de dar una palabra de Dios? ¿Qué problema tiene la persona de dar una profecía o una palabra de parte del Señor? Si tú estás en tu pecado oculto, si tú estás en tu maldad, haciendo y cometiendo muchísimos pecados sin que nadie se dé cuenta, el problema lo tienes tú, no lo tiene el hermano. Lo que pasa es que a veces la persona está predicando y sin darse cuenta de que tú estás en un pecado, la persona lo menciona y la persona lo dice, y ya tú crees que te están tirando puya, tú crees que te están tirando indirecta desde los altares y que esto y que lo otro, y te vas de la iglesia, te sientes mal, te molesta, pero es porque el pecado lo estás cometiendo tú, es porque el que está mal eres tú, y Dios a alguien va a usar para hablarle a su pueblo, Dios a alguien va a usar para hablarle a su iglesia. Y en esa ocasión el Señor usó a Elías y le habló al pueblo del pecado que estaban cometiendo y cerró los cielos, porque nadie que esté en pecado va a andar con cielos abiertos. Nadie que esté haciendo sus diabluras a escondida puede pensar que Dios va a estar a favor de él y que los cielos van a estar abiertos a su favor. Eso no es así. Bendito es el Señor. Pero para avanzar y ya terminar, dice las Escrituras que Elías convocó al pueblo y reunió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 18, si usted quiere lo puede leer. Dice las Escrituras que Dios, aleluya, le dio la victoria a Elías y él degolló a esos 850 profetas falsos. Bendito es el Señor. Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Bendito es el Señor. Y hoy en día, si llevamos esa cantidad, si lo calculamos de esta manera, Elías se enfrentó a 850 brujos, a 850 hechiceros, a 850 satanistas, porque un falso profeta, un profeta de Baal, un profeta de Acera, era una persona que bregaba con hechicería, con brujería, con ocultismo. Bendito es el Señor. Y esto es algo humanamente ilógico.
cómo un solo hombre se enfrentó a 850 brujos, cómo un solo hombre se enfrentó a 850 hechiceros, bendito es el Señor, y los mató a todos y ninguno se le escapó. Eso solamente lo vemos en películas, solamente lo vemos en las series, en los animes de los niños, bendito es el Señor, que vemos cómo los superhéroes le ganan la batalla a los malos y matan a todos los malos y salen ganando, salen como unos superhéroes. Pero en esta ocasión, él no era un superhéroe. Elías no era un superhéroe. Era un hombre como usted y como yo. Bendito es el Señor, que estaba sujeto a pasiones. Era un hombre de carne y hueso y Dios le dio la victoria. Dios usó a este hombre con unción, con poder, con valentía. Este hombre tenía un celo de Dios y Dios, aleluya, le dio la victoria. Pero hoy en día, aleluya, muchas veces estamos con un miedo, con un pánico, bendito es el Señor. Y si estamos orando en nuestras casas y tenemos las luces apagadas y sentimos paso y escuchamos que se mete la brisa o que se mueve algo, que se cae algo, ya tenemos miedo, ya tenemos pánico, bendito es el Señor, y nos levantamos y prendemos las luces, dejamos de orar, comenzamos a reprender, comenzamos a movernos y tenemos un miedo que nos estamos muriendo por dentro. Pero Elías no tuvo miedo para enfrentarse a esos 850 falsos profetas. Elías no tuvo miedo para enfrentarse hacia esos hombres que estaban llenos de espíritus inmundos, de espíritus engañadores. Bendito es el Señor. Y hoy en día nosotros tenemos miedo hasta de enfrentarnos a un espíritu inmundo. Tenemos miedo hasta de enfrentarnos a un demonio, hasta de echarlo fuera, porque pensamos que no tenemos autoridad. Bendito es el Señor. Y dice las Escrituras que nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo y podemos echar fuera a cualquier demonio en el nombre poderoso de Jesús, porque no es con nuestra fuerza, es en el nombre de Jesús. Entonces hay personas que si se manifiesta un demonio salen corriendo porque le tienen pánico, le tienen miedo. Santo es el Señor, y nosotros, aleluya, tenemos autoridad en el nombre poderoso de Jesús para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna cosa mala nos hará daño. En el nombre de Jesús no hay brujería, no hay hechicería contra los hijos de Dios. Pero hoy en día hay personas cristianas que si se le muda un brujo al lado, ellos son los primeros que están buscando casa para mudarse. Ellos son los primeros que están buscando dónde mudarse porque le tienen miedo al brujo. Son capaces de ni siquiera saludarlo, de ni siquiera darle la mano, porque creen que le va a caer una brujería. Y donde quiera que están caminando, están mirando para ver si no pisan una brujería, para ver si no pisan algo, y diciendo de que, ay, que me mandaron una brujería, y si sintieron algo en el techo, eso fue el vecino, eso fue esto, eso fue lo otro. No, mis amados, nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a brujo, ni a hechicero, ni a demonio, porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Los brujos son los que tienen que tenernos miedo a nosotros. Los demonios no tienen miedo y nosotros ni sabemos, bendito es el Señor. Nosotros ni nos damos cuenta que los demonios no tienen miedo, porque el que está viviendo dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El que está dentro de nosotros es el mismo Dios. Entonces, cuando los demonios ven a un cristiano, no nos ven a nosotros simplemente, están viendo la luz de Cristo, están viendo el poder de Dios. Santo es el Señor. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tenemos que tener? Bendito es el Señor. Si dice las Escrituras que nosotros tenemos espíritu de poder y de autoridad. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Dios nos ha dado un poder sobrenatural y tenemos que usarlo. Bendito es el Señor. No tenemos que tenerle miedo. Dice las Escrituras que Elías se enfrentó a 850 hombres, aleluya, que eran falsos profetas, y él no tuvo miedo. Imagínense esas personas que bregaban con hechicería, con brujería, y estaban sirviéndole a los Baales, estaban atestados de demonios, estaban llenos de espíritus inmundos, de brujería, de hechicería, estaban llenos de legiones de demonios, y contra ellos fue que Elías se enfrentó. Elías tuvo una guerra no solo física, sino espiritual. Ahí se libró una batalla espiritual también. Santo es el Señor. Y esto me llevó a la historia del Gadareno. El endemoniado Gadareno era un hombre que tenía legiones de demonios dentro de él. Bendito es el Señor. Y dicen los historiadores que una legión de demonios viene siendo
como una legión de soldados romanos, y una legión de soldados romanos eran aproximadamente 2,000 soldados romanos. Imagínense que este endemoniado gadareno tenía 2,000 demonios dentro de su cuerpo, y el endemoniado gadareno no consultaba a los demonios, no tenía un puesto de brujería, no leía la taza, no leía la baraja, ni tampoco la mano. Este hombre no bregaba con nada de hechicería y estaba lleno de demonios. Imagínense esos 850 falsos profetas que estaban atestados de legiones de demonios, estaban llenos de espíritus inmundos, y contra ellos se enfrentó Elías con un poder sobrenatural que solamente viene de Dios. Santo es el Señor, y Dios, aleluya, le dio la victoria. Dios, aleluya, lo ayudó a poder luchar contra ellos, a poder vencerlo. Y hoy en día, bendito es el Señor, nosotros también estamos luchando contra estos falsos profetas. Hoy en día, estos falsos profetas, santo es el Señor, tienen espíritus inmundos, tienen legiones de demonios, tienen espíritus engañadores, le han prestado sus oídos a los demonios, y son personas, aleluya, que usted la va a ver muy bien por fuera, y nunca usted va a ver que van a caer endemoniados en el piso, arrastrándose y haciendo locura, porque son demonios finos, son espíritus engañadores que están dentro de los cuerpos para engañar a las almas y arrastrarlas al infierno. Bendito es el Señor. Entonces es contra eso que usted y yo también nos estamos enfrentando, y nuestras almas no son carnales, sino son espirituales, y nosotros tenemos que estar revestidos del poder de Dios, revestidos de la autoridad, revestidos del valor, aleluya, del Señor, para poder enfrentar estos demonios, para poder enfrentar esos espíritus inmundos. Y necesitamos andar en verdad y en santidad, porque si andamos por nuestra cuenta y haciendo lo que queremos sin someternos a la palabra, los demonios nos van a engañar, los espíritus inmundos van a ganar ventaja con nosotros. Bendito es el Señor. Por eso es que la palabra nos dice que tenemos que andar en verdad, en integridad. Y dice las Escrituras, santo es el Señor, que Elías se enfrentó a esos 850 falsos profetas con una espada y los degolló, bendito Dios. Pero hoy en día, ¿cuál es la espada del cristiano? ¿Cuál es la espada que usted y yo tenemos? Dice las Escrituras que la espada del cristiano es la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a enfrentar contra esos espíritus inmundos, contra esos falsos profetas. Es con la palabra de Dios, bendito es el Señor. Es espiritualmente, con valor, con fuerza, refutando y contradiciendo toda herejía y toda palabra falsa que sale de la boca de ellos. Es no prestándole atención a sus falsas palabras, a sus falsas profecías, bendito es el Señor, contrarrestando las herejías por la palabra. Santo es el Señor. No es persiguiendo ni diciendo que fulano es del diablo y que fulano es del diablo y que son herejes y que son apóstatas. No, es usted permaneciendo en la fe, contrarrestando todas las herejías que salen de la boca de esas personas. Bendito es el Señor. No dándole lugar al enemigo. Y nosotros necesitamos entender que nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha no es carnal. Santo es el Señor. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas en este día es que solamente se necesita un solo hombre, solamente se necesita una sola mujer que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Si son 2 o 3, ya son mayoría, pero con uno solo Dios lo hace, con uno solo Dios lo puede hacer. Dios solamente usó un solo hombre para destruir a 850 falsos profetas. Dios solamente usó un solo hombre para darle a entender a Israel de que el verdadero Dios era Jehová, del que el único que hacía descender fuego del cielo era Jehová. Dios le dio a entender a este pueblo de Israel que Él era Dios a través de un solo hombre. Solo se necesita que uno esté dispuesto. Si tú estás dispuesto, Dios lo hace contigo. Si tú crees que en la iglesia todos están mal y el único que está bien eres tú, permanece en la iglesia y tú vas a ver que Dios lo va a hacer contigo, porque si en una iglesia todos están torcidos y uno solo está derecho, Dios lo hace con ese. Con uno solo Dios lo hace, bendito es el Señor. Con uno solo que esté dispuesto. Dice las Escrituras que Dios no destruyó una ciudad
porque había un hombre justo, había un hombre temeroso de Dios, y esa ciudad era Sodoma y Gomorra. Dice las escrituras que Lot era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y él afligía su alma cada vez que veía cómo la gente hacía maldad, cómo en la ciudad se hacían muchísimas cosas desagradables a Dios, y Dios no destruyó la ciudad mientras Lot estaba ahí. Pero cuando Dios sacó a Lot de la ciudad, dice las escrituras que la destruyó con fuego y azufre. Dios tuvo que sacar a Lot para destruir la ciudad. Bendito es el Señor. Y dice la palabra que en una ocasión Pablo le dijo al pueblo que él sabía que cuando él partiera de la tierra, que cuando él se fuera, iban a meterse impíos, iban a meterse lobos rapaces dentro de la iglesia, personas perversas que iban a arrastrar al pueblo hacia ellos, iban a arrastrar el rebaño hacia ellos y iban a engañar a la iglesia. Bendito es el Señor. Pero mientras Pablo estaba vivo, los lobos rapaces no podían meterse. Mientras Pablo estaba vivo, los falsos profetas no podían hacer lo que quisieran, porque Pablo se paró en la brecha. Pablo siempre estaba corrigiendo, Pablo siempre estaba amonestando, Pablo siempre estaba ahí cortando, bendito es el Señor, toda altimaña y toda malicia. Y así mismo tenemos que pararnos nosotros en nuestra casa, en nuestros hogares, en la iglesia, que mientras nosotros estemos vivos, los demonios no se van a meter en nuestras casas, que mientras nosotros estemos vivos, el diablo no va a hacer lo que quiera con nuestros hijos, el enemigo no va a hacer lo que quiera con nuestro matrimonio, el enemigo no va a hacer lo que quiera con nuestra vida. Bendito es el Señor. Mientras estemos vivos, los demonios no se van a poder infiltrar dentro de la iglesia, los falsos profetas no van a poder colarse dentro de nosotros, los perversos, los impíos, los falsos no van a poder permanecer. Bendito es el Señor, porque mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Así dice una persona muy conocida en las redes sociales: mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Y podrán detener a uno, podrán detener a dos o a tres, pero a todos nosotros no nos podrán detener. O sea que el enemigo podrá engañar a uno, el enemigo podrá engañar a dos, pero a todos no nos podrá engañar, porque el ángel de Jehová acampa con nosotros y nos defiende. Y Dios nos da discernimiento, Dios nos da conocimiento y Dios nos da sabiduría para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos detectar y nosotros podamos hacer diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta, entre un hombre de Dios y entre un lobo que se disfraza de oveja. Bendito es el Señor. Mientras estemos vivos, mientras estemos en santidad, mientras estemos con el Señor, el enemigo no podrá engañar, el enemigo no podrá destruir, el enemigo no podrá hacer lo que él quiere, porque con un solo hombre es necesario para Dios hacerlo. Con una sola persona que se disponga, Dios lo puede hacer. Dios le dio la victoria a Elías sobre esos 850 profetas falsos, y también te la va a dar a ti y también me la va a dar a mí. Dios nos va a dar victoria sobre los falsos profetas en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que le pido a Dios que guarde tu mente, que guarde tu corazón, que guarde tu vida, y que tú puedas entender que estamos en tiempos peligrosos y que hay muchos espíritus engañadores tratando de colarse dentro de las iglesias, tratando de dañar al pueblo de Dios, pero tú no serás engañado. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.